Bendiciones, amados y amadas. Nuevamente es un gran honor, es un gran placer estar con cada uno de ustedes. El día de hoy continuamos con esta segunda parte en los temas que tienen que ver relacionados directamente a nuestro adversario, Satanás, Lucifer, Hashatán, Helel, Yahweh lo reprenda. El día de hoy vamos a ver un poco de la historia de nuestro adversario antes de la caída, específicamente antes de la creación de Adán. Estaremos viendo a Lucifer y el mundo preadámico. Cuando hablamos sobre un mundo preadámico, lógicamente debemos dar por hecho de que ya existía la tierra antes de la creación del primer hombre y de la primera mujer, o sea, de Adán y de Eva. Todos los seres que Dios había creado para ese entonces, ángeles, serafines, querubines, tronos, virtudes, potestades, etc., ellos lograron observar cómo es que Yahweh, de manera perfecta, de manera milimétricamente correcta, Él creaba la tierra. Ahora bien, cuando hablamos sobre un mundo preadámico, no estamos hablando, como muchas veces se confunden algunos, de una, por decirlo de alguna forma, de una precreación del hombre antes de la llegada de Adán. Hablamos sobre un mundo preadámico, pero evidentemente no de que hayan existido hombres y mujeres o comunidades, naciones de seres humanos antes de la creación de Adán y de Eva. No estamos hablando sobre ello. En el mundo preadámico, como ya lo hemos visto en enseñanzas anteriores, recordemos que era un mundo totalmente mineral, compuesto por piedras totalmente preciosas. Entre todas esas piedras, evidentemente, estaban las piedras que conformaban la vestidura del adversario antiguamente antes de su caída. Mismas piedras que, como pudimos apreciar en la enseñanza pasada, eran las mismas piedras que el sumo sacerdote debía portar en su pectoral. Y de igual forma eran las mismas piedras, no todas, pero sí al menos un poco más de la mitad, por las cuales está conformada la ciudad de la Nueva Jerusalén, la patria celestial, que vendrá en un futuro a reposar en esta tierra, exactamente en el milenio. También hemos concluido el año pasado, en el mes de octubre, vimos una serie de enseñanzas sobre espíritus de los infiernos. Y sabemos perfectamente que los demonios provienen del mundo preadámico. Caso contrario, los espíritus corruptos. Los espíritus corruptos nosotros sabemos perfectamente que son aquellos espíritus de los antiguos nefilitas, nefilim, gigantes, estos híbridos que se dieron a causa de la relación entre ángeles caídos o ángeles rebeldes, perdón, ya me estaba confundiendo, que no es lo mismo, entre los ángeles rebeldes y las mujeres que portaban el genoma del Nahash. Recordemos, las mujeres por parte de la estirpe de Caín o de Cayín, como se menciona en hebreo. De ahí salieron estos gigantes, estos fuertes, estos varones de renombre, como lo menciona Génesis, y estos son los espíritus corruptos. Entonces, vamos a hablar, evidentemente, sobre esta historia fascinante sobre el adversario y el mundo preadámico, un mundo evidentemente que no estaba habitado por una civilización de hombres. Recordemos eso. Como comentaba anteriormente, toda la creación celestial por parte de Yahweh, todas las criaturas celestiales, lograron observar cómo es que Él creaba de manera perfecta esta tierra. Un ejemplo de ello lo tenemos en el libro de Job. Vaya conmigo por favor a Job, capítulo 38, y vamos a leer del verso 4 al verso 7. Job,
capítulo 38, del verso 4 al verso 7. La Escritura dice lo siguiente: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Se dio cuenta? Los hijos de Dios, evidentemente, al igual que las estrellas del alba, pues evidentemente son las criaturas celestiales, la creación directa por parte de Yahweh. Ahora, esta tierra preadámica, esta tierra antes de Adán, también se nos demuestra en el verso 1 del capítulo 1 de Génesis, o del libro del principio, Bereshit. Quiero que vaya por favor a Génesis capítulo 1, verso 1, y lo vamos a leer, en mi caso, en el hebreo antiguo original. No lo vamos a leer en sus traducciones. Dice la palabra de la siguiente forma desde el hebreo: Bereshit bara Elohim ek hasamayim u ek haares. Esto significa: en el principio del tiempo creó Dios los cielos y la tierra. Fíjate, en el principio del tiempo. La tierra ya estaba formada. En cuanto comienza a existir el tiempo, Yahweh a su vez crea la tierra. Ya está formada. En hebreo, Hares también te demuestra que del principio ya existía el tiempo. Entonces, Dios, como muchos teólogos, muchos filósofos cristianos lo han concluido, Dios va relacionado estrictamente con el tiempo, y tanto Dios como el tiempo va relacionado intrínsecamente con la creación de la tierra. Ahora bien, la tierra, en hebreo, Hares, significa un lugar seco, una tierra en su amplia mayoría mineral, con todas las piedras minerales que evidentemente conformaban la vestimenta de Lucifer. También era una tierra unida, sin límites fronterizos. Los científicos llaman a esta tierra antigua como Pangea, aunque por supuesto en la versión científica hay ciertos datos erróneos y en mayoría tergiversados. Lo que uno sí puede llegar a comentar cuando uno comienza a estudiar sobre estos temas es que antropológicamente hablando, ojo, no históricamente, antropológicamente hablando, desde la creación de Adán hasta la actualidad, es decir, hasta el año 2024, solamente hay apenas entre 9.000 a 14.000 años. La gente piensa que simple y sencillamente hay 6.000 años, 4.000 antes de Cristo, y pues los que evidentemente surgen después de Cristo, que en este caso el dato exacto, si fuera así, sería 6.024 años, pero la realidad es que no. Antropológicamente hablando, desde la creación de Adán hasta la actualidad, hay apenas entre 9.000 a 14.000 años. A causa de esto, por supuesto, tenemos el antes de Cristo y el después de Cristo, o antes del tiempo y después del tiempo, como también en otras versiones lo manejan. Ahora, quiero que me pongan mucha atención. Menciono que desde Adán hasta la actualidad hay entre 9.000 a 14.000 años. Esto no significa en ningún momento que la Tierra tiene este tiempo existiendo. La Tierra evidentemente tiene mucho tiempo existiendo, tiene miles de años existiendo. Pero desde que surge, por decirlo de alguna forma, la raza humana, desde que Yahweh crea el primer hombre y la primera mujer, hay solamente entre 9.000 a 14.000 años hasta la actualidad. ¿Cuánto tiempo tiene la Tierra? Según los científicos, millones y millones y millones de años existiendo. ¿Será verdad? Muy probablemente.
muy probablemente sí sea verdad, pero también puede que no. Al final ambas partes son una hipótesis. Esta tierra antigua, Pangea desde un punto de vista científico, evidentemente se ve afectada en un inicio por algo totalmente ajeno según los científicos. De aquí viene evidentemente lo del Big Bang. Una tierra desordenada, algo que solamente Dios sabe cómo es que comienza a surgir vida. Otros relacionan la caída de Lucifer no solamente con el Big Bang, sino que la relacionan directamente con la destrucción de las bestias antiguas o de los dinosaurios. Que por cierto, esa enseñanza sería interesante de verla. Si ustedes gustan, podríamos investigar sobre este tema más adelante. Hay gente que cree que los dinosaurios realmente no fue una creación directa de Yahweh, sino que por su aspecto tenebroso, si podríamos decirlo en esos términos, creen que fue una creación directa de Satanás. La realidad es que no se tiene realmente como que un punto específico de a quién pertenecen realmente los dinosaurios, pero sería interesante ver esta enseñanza. Si a ustedes les interesa, háganmelo saber en los comentarios y en un futuro estaremos trayendo esa enseñanza sobre los dinosaurios. De hecho, hay gente que cree que los dinosaurios existieron en el mundo preadámico y que a causa evidentemente de la caída de Helel, la caída del portador de luz de nuestro adversario, pues se extinguieron evidentemente. Este es el famoso meteorito que siempre se hace referencia en las destrucciones de los dinosaurios. Cuando Satanás cae, Yahweh lo reprenda, evidentemente se genera un gran caos, porque no es que haya caído de 5 metros, evidentemente no, sino que cae desde el tercer cielo, desde donde había querido dar el golpe de estado, o más bien lo dio, pero no tuvo éxito alguno, como bien sabemos. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versos 5 y 6. Fíjate lo que dice. Y le llevó el diablo a un alto monte, recordemos que esto es cuando nuestro Mesías estaba en ayuno, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero, yo la entrego. Recordemos que este monte alto, como lo menciona el verso 5, ya hemos visto anteriormente, y no es evidentemente un monte aquí en esta tierra. Sabemos perfectamente, como lo vimos en las enseñanzas sobre la gran ramera de Babilonia, que no hay ningún monte, por muy alto que éste esté, desde donde exactamente se puedan ver absolutamente todos los reinos de la tierra. Eso es imposible. Podrías ver quizás con mucha fe y con mucha esperanza, quizás la mitad, e incluso se me hace una exageración. Este monte alto que se menciona en el verso 5, recordemos que es una parte de la antigua Babel que fundó Nimrod, que está en órbita. Recordemos que eso es realmente, este monte alto, esta montaña gigante, es la que aparece posteriormente en Génesis, cuando se menciona ha caído la gran Babilonia, una gran roca. Y pues sabemos perfectamente que ahí pues está habitada de demonios, monstruos nocturnos, criaturas híbridas, nefilitas que lograron, por decirlo de alguna manera, traspasar el diluvio. Sabemos perfectamente cómo estuvo ahí eso. Pero fíjate en el verso 6. La mayoría de la gente lo lee, por decirlo de alguna manera, por leerlo, pero no se dan cuenta de la autoridad que realmente tenía en este momento el adversario, que sigue teniendo,
como príncipe de esta tierra, porque fíjate, le dice, te daré toda esta potestad, todo este poder, todos estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. Satanás en la tierra preadámica, en el mundo antiguo, en Pangea, versión científica, ya estaba aquí, evidentemente. Y no solamente eso, recordemos que, como vimos en la enseñanza pasada, él no solamente era el guardián de la tierra, era el príncipe de esta tierra, era, por decirlo de alguna forma, llevaba ciertos servicios sacerdotales y lo más, no podríamos decir admirable, pero lo más asombroso dentro de este ser es que incluso se le dio en el tiempo pasado, evidentemente, el título de Mesías. Recordemos que la palabra ungido en el hebreo es Mashiach, o sea, a él se le da el título del Mesías. Algunos han concluido que realmente Satanás, su función, o bueno, antes de ser Satanás, Helel, su función iba a ser el Mesías de nosotros los seres humanos. Por supuesto, eso es evidentemente algo que no pasó y en su lugar tuvo que venir el Hijo de Yahweh, Yeshua. Pero es interesante todo esto. A quien yo quiera se la doy. La pregunta es, ¿quién le dio a él toda esa potestad? ¿Quién le dio a él todos esos reinos? ¿Quién lo puso a él como príncipe de la tierra? Evidentemente no iba a ser un ángel, no iba a ser otro compañero querubín, no iba a ser un serafín, no iba a ser un arcángel, no iba a ser alguna tropa guerrera. Quien le dio toda esta autoridad directamente, recordemos que fue Yahweh. Él fue el príncipe de este mundo. De hecho, el apóstol Pablo lo llama, entre esos sobrenombres que vimos la enseñanza pasada, recordemos que entre esos está el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Veamos un poco sobre las consecuencias que se vieron pues aquí en la tierra al momento de la caída de Helel, Lucifer, Satanás, el diablo, etc. Yahweh lo reprenda. Quiero que vaya por favor conmigo a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 y vamos a leer del verso 7 al verso 15. Isaías capítulo 14 del verso 7 al verso 15. Dice así la escritura: Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, aún los cipreses se han regocijado fuertemente a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: Desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿Tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos ciertamente serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, Helel, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Yahweh levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Sin embargo, tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Qué interesantes.
Fíjate en el verso 12. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Habían naciones, hermanos, en el mundo preadámico, en la tierra preadámica? Claro que sí, claro que habían naciones, por supuesto. No eran naciones formadas por seres humanos. Estas naciones a las que aquí se mencionan en Isaías, lógicamente, eran naciones compuestas por las criaturas espirituales que habitaban en la tierra preadámica. Criaturas con unos cuerpos totalmente fascinantes, ángeles rebeldes, ángeles caídos, criaturas que realmente no sabemos explicar cómo era realmente su vestimenta desde un punto de vista espiritual. Algunos han llegado a creer, incluyéndome, que parte de estas criaturas son las langostas que aparecen en Apocalipsis, lideradas por el rey del abismo, Abadón o Apolión o el destructor, como se traduce desde ambas lenguas, tanto hebreas como griegas. Esas langostas que causarán terror al ser humano de aquella época en un tiempo futuro. Lógicamente, no podemos concluir que ese aspecto tan horripilante, de esas langostas fue así en la tierra antigua. Muy probablemente hayan perdido sus vestimentas, pero es interesante porque a pesar de que perdieron quizás ese aspecto espiritual muy probablemente hermoso que tuvieron en el tiempo antiguo, aún siguen siendo, de acuerdo a Apocalipsis, siguen siendo reyes. Recordemos que en sus cabezas tienen semejanza de cara de hombre y tienen coronas. Eso significa evidentemente realeza. Nadie que no pertenezca a una familia real, ya sea rey o príncipe, pues evidentemente no va a tener una corona. Una corona no la va a cargar un vasallo, no la va a cargar, un bufón de la corte, no la va a cargar un pueblerino, sin ofender a nadie, evidentemente, no la va a cargar un ciudadano común. El hecho de que estas criaturas porten coronas, pues evidentemente nos da a entender que su origen es un origen de casta real. No sabemos si son reyes directamente o príncipes, pero el hecho de que tengan coronas ya es como para que nosotros pongamos atención. ¿Debilitaba a las naciones? Claro que sí. Recordemos que básicamente Lucifer, se podría decir, como lo hemos mencionado antes, al estudiar cada una de sus características antes de su caída, evidentemente, casi que podemos decir que era como la mano derecha de Yahweh. Lucifer, o Helel, él estaba aquí en esta tierra preadámica. No estaba en el tercer cielo. Fíjate lo que dice el verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Yahweh levantaré mi trono. Dice subiré, no bajaré. Si tiene que subir, por lógica, tiene que estar abajo. Nadie va a decir voy a subir cuando ya está arriba. Es como si yo te dijera a ti, oye hermano, corramos, y yo comenzara a caminar. ¿Sí me explico? No tendría nada de lógica. Entonces, para subir primero tiene que estar abajo. ¿Dónde estaba? En la tierra preadámica. Una tierra evidentemente compuesta por criaturas espirituales, las cuales se le unen para dar el golpe de estado, aunque evidentemente pues no tienen éxito en dicho golpe de estado. Fíjate lo que dice también. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Por supuesto, estos lados del norte no hace referencia al punto cardinal humano, lógicamente no, porque el norte, si lo viéramos desde una perspectiva humana, no está arriba en el tercer cielo, el norte está aquí. El norte, en la traducción antigua, en la traducción hebreo, es Aquilón. Aquilón es estar por arriba o encima de algo. Cuando se escribe subiré a los lados del norte, no se refiere al punto cardinal
humano, repito, sino que se refiere al tercer cielo. El norte, para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, siempre representaba el tercer cielo, es decir, hacia arriba, en las alturas. Por esa razón dice, voy a subir al cielo. Si él ya estaba arriba, pues qué necesidad tenía de subir, ¿verdad? Ahora, ¿a qué velocidad, hermano, cayó Helel, Lucifer? Yahweh lo reprenda. Sinceramente no sabemos a qué velocidad, pero hay un pasaje que nos puede dar a entender la velocidad exacta, ojo, la velocidad exacta a la que Lucifer fue arrojado. Quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, y vamos a leer el verso 17 y 18. Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 17 y verso 18. Dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mira lo que dice el verso 18. Y él les contestó, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjate, Lucifer se encuentra en la tierra preadámica junto con las demás criaturas que él logra convencer para dar el golpe de estado. Criaturas exageradamente poderosas, reales, con vestiduras totalmente sobrenaturales, vestiduras poderosas en lo espiritual, dan el golpe de estado, evidentemente no logran tener éxito y automáticamente es expulsado el gran dragón bermejo, Satanás, y es expulsado, cae desde el tercer cielo como un rayo. Fue lanzado de vuelta a esta tierra. En otras traducciones, rayo lo cambian por relámpago. Es lanzado como un rayo desde el tercer cielo. La velocidad del rayo es equivalente a la velocidad de la luz. Es decir, que venía a una velocidad mínima de 186.282 millas por segundo. Esto, en kilómetros, para quien se le dificulta entender las millas, vendría a ser básicamente 300.000 kilómetros por segundo. Imagínate esa velocidad. 300.000 kilómetros por segundo desde el tercer cielo. Y el tercer cielo no es como que quede aquí a la vuelta de la esquina, hermano. No es como que, pasamos las nubes, nada más hay que caminar otros 5 metros y listo, ahí está ya el tercer cielo, el trono de Yahweh. No. Desde donde nos encontramos hasta el tercer cielo, no sabemos realmente cuántos kilómetros hay. Solamente con traspasar la atmósfera terrestre ya hay un sinfín de kilómetros. Ahora imagínate todo lo que tienes que recorrer en el vasto universo, en el segundo cielo, donde están todas las estrellas, los demás planetas, etcétera, etcétera, etcétera. $300.000 kilómetros por segundo. Impacta evidentemente en la tierra antigua, en el mundo preadámico, junto con los demás ángeles caídos, y esto evidentemente genera un tremendo caos y desorden que se menciona en el verso 2 del capítulo 1 de Génesis. Es luego de esta caída, de todo este desorden, de todo este gran caos, de esa destrucción, en donde apenas comienza nuestra historia como seres humanos. Entonces, fíjate, si
si Hashatán cae o es expulsado desde el tercer cielo con una velocidad mínima de 300.000 kilómetros por segundo, pero evidentemente no solamente es expulsado él, sino también todas aquellas criaturas espirituales que se le unen para dar el golpe de estado. Es por esa razón que en Génesis capítulo 1 verso 2 vemos que la tierra estaba desordenada, vana, vacía. Y Yahweh evidentemente no crea una tierra así. La caída no solamente de Hashatán, sino de las demás criaturas espirituales, es lo que provoca un tremendo caos que evidentemente si no es Yahweh quien tiene que reparar, reamoldar la tierra, se podría decir que ya no había esperanza de volver a habitarla. Porque era un caos tremendo el que se da en la caída. ¿Hay alguna marca en la tierra sobre la caída de Lucifer, Hashatán, Satanás? Yahweh lo reprenda. Desde la comunidad científica, o dentro de la comunidad científica, hay una teoría acerca de un asteroide, el cual, según los científicos, es el que realmente acabó con los dinosaurios, de alrededor de un poco más de 60 millones de años. Este asteroide aterrizó al noroeste de la península de Yucatán, en el país de México, evidentemente. Dentro de la comunidad de los mayas se le dio el nombre de Chicxulub, lo cual significa la cola del diablo. Es una probabilidad que esta sea la marca de su caída. Ojo, probabilidad. No estoy diciendo que esta sea, porque también hay otros grandes, hay unas grandes marcas en la tierra que fácilmente podríamos decir que le corresponden a la caída de Hashatán, o bien quizás a la caída de alguna de las criaturas que se le unieron para dar el golpe de estado. Entonces, a causa de todo este desastre, Dios tuvo que reformar, componer la tierra en 7 días, no hacerla, porque hay gente que se confunde y dice, no, es que Dios la hizo. Es que Dios no hizo la tierra, Dios no creó la tierra en 7 días. En cuanto Dios dio la orden, la tierra antigua se creó inmediatamente. Recuerden, Dios es igual al tiempo, y el tiempo junto con Dios es igual a la creación de la tierra. Hay gente incluso que todavía dice, no, hermano, es que esos 7 días realmente no son 7 días, porque un día son como 1000 años. Entonces, cuando la escritura dice que Yahweh se tardó 7 días, realmente te está diciendo que se tardó o 7 años, o por el contrario 7000 años para crear la tierra. Con todo respeto, a mí ese tipo de pensamientos se me hacen mediocres. ¿Tú crees que Dios te va a tardar 7000 años en crear esta tierra en la que habitamos tú y yo? No. No. Tampoco se va a tardar 7 años, y mucho menos 7 días. Se tarda 7 días en volver a, por decirlo de alguna forma, a reconstruirla, a reformarla, a componerla, a sanar todo el caos que se había creado a causa de la caída de Hashatán junto con las criaturas espirituales que le acompañaban. Dios no se tarda 7 días en hacer la tierra o en crear la tierra. Se tarda 7 días en componerla. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 1, verso 1. Desde el hebreo, recordemos, Bereshit bara Elohim hek hasamayim wek haaretz. En nuestro idioma, en el principio del tiempo, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio del tiempo creó. En cuanto dio la orden, en ese mismo instante, se crea el universo, se crea el segundo cielo, y evidentemente se crea nuestra atmósfera terrestre, el primer cielo, se crea la tierra. Dice, creó Dios los cielos. ¿Cuáles cielos? Los 3 cielos. Primer cielo, donde habitamos nosotros y habitan las aves. Segundo cielo, todo el universo, donde están todos los planetas,
galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer cielo, la morada de Yahweh y las criaturas espirituales fieles. ¿Ok? La tierra, evidentemente la tierra antigua, Pangea desde un punto de vista científico. Y fíjate, Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Interesante, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eso es un mensaje en código, las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Si en el verso 1 no se nos mencionan. Las tinieblas se dan posteriormente de la caída del príncipe de la potestad del aire junto con sus criaturas. Muchos han llegado a creer que en esta segunda parte del verso 2, cuando dice, y el espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas, dan a entender que de alguna manera totalmente milagrosa, Yahweh a través de su espíritu, por todo el caos que se generó, estaba aprisionando a todas las criaturas espirituales rebeldes, las que se le unieron a Satanás. Las estaba dejando en tormento, las estaba aprisionando. ¿De qué manera? De la misma manera en la que, de acuerdo a Apocalipsis, en un futuro, antes de entrar a la época milenial, antes de entrar al milenio, antes de entrar a la patria celestial, Satanás va a ser atado por 1000 años por un ángel. No por Dios, por un ángel. Hay que ser claros en eso. Por un ángel. Evidentemente esa atadura o ese aprisionamiento de Satanás no es a través de cadenas. Dejémonos de ese tipo de pensamientos. Una cadena no va a encerrar a ningún espíritu, sino que es un poder como una petrificación. Es un poder que tiene Yahweh. Una petrificación totalmente absoluta de pies a cabeza, por decirlo humanamente hablando, que se le dará a Satanás por 1000 años. Entonces aquí en el verso 2 del capítulo 1 de Génesis vemos un tremendo desorden. Y Dios no crea el desorden, tampoco el vacío. Esto lo hace el adversario. Recordemos que el apóstol Pablo dijo, hágase todo en orden, porque de Dios viene el orden y el desorden del diablo. Dios tuvo que reformar la tierra. Fíjate en Isaías capítulo 45, verso 18. Esa es una evidencia muy importante. Isaías capítulo 45, verso 18. Dice así, porque así dijo el Señor, Él mismo crea los cielos, el Dios que forma la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó para la nada, para que fuera habitada la creó. Yo soy el Señor y ninguno más que yo. El que la hizo y la compuso. Para reformar algo, lógicamente primero algo tiene que estar deformado. Para componer algo, primero ese algo debe de estar descompuesto. Nadie va a componer algo que esté en perfecto estado. Es como si una persona sana fuera a recibir atención médica. ¿Para qué va si está sana? Lógicamente se entiende que aquel que va a recibir atención médica es porque está enfermo, independientemente del tipo de enfermedad que tenga. Pero una persona en excelente estado, que está sanamente correcta, no se va a andar preocupando por pasar consulta, por decirlo de alguna forma. La diferencia radica en hacer y crear. Fíjate, en nuestro idioma español tenemos la palabra hacer,
Pero en el hebreo esta palabra es asa. Crear en hebreo es bara y formar en hebreo es yaksar. Hacer y formar son básicamente parecidos, es decir, asa y yaksar. Hacer, formar o reformar algo que estaba desordenado y descompuesto. Esto se emplea en el hebreo antiguo original de Génesis. En Génesis capítulo 1, verso 1, no se utiliza en ningún momento el término crear, bara, sino que se utiliza el término formar, yaksar. De aquí proviene toda esta mala creencia de que Dios se tardó 7 días en crear la tierra, cuando en realidad se tarda 7 días en sanar la tierra, en componer la tierra, en rehacer la tierra, en reconstruirla. En Génesis capítulo 1, verso 2, lo voy a leer desde el hebreo. Fíjate lo que dice. En el hebreo antiguo original. Uerex hayetan tohu wabohu shosek alfanin tehon ruach Elohim rashaf alfanin mayin. Tohu wabohu. Estas dos palabras, esas dos expresiones hebreas son muy importantes, porque tohu y wabohu significa una tierra vana, vacía, sin valor alguno, una tierra desordenada, deformada y descompuesta. Si nos vamos entendiendo, ¿cómo es posible que en el verso 1 del capítulo 1 de Génesis Dios cree la tierra de manera perfecta y extrañamente en el verso 2 ya está así? Vacía, sin valor alguno, deformada, descompuesta, echada a perder. No, ¿verdad? Dios tuvo que reformar, tuvo que componer, tuvo que sanar, tuvo que reconstruir nuevamente la tierra a causa de la caída del adversario junto con las huestes que le acompañaron para dar el golpe de estado. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que realmente Lucifer en su caída tuvo mucho que ver con el mundo preadámico. Y no solamente con su caída, sino antes de su caída, cuando todavía no se le ocurría la brillante idea de rebelarse o de dar el golpe de estado, tuvo mucho que ver aquí, en la tierra antigua, en la Pangea científica, como le llaman, en la tierra preadámica. Hermanos, esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Espero les haya gustado, evidentemente. Esta fue la breve historia sobre la caída de Satanás, su historia en la tierra preadámica, y nos damos cuenta de por qué razón en Génesis capítulo 1, verso 2, la tierra se ve extrañamente afectada en un abrir y cerrar de ojos. Por supuesto, aquí es donde ya entra la caída de Satanás, la caída de nuestro adversario, y evidentemente no es como se cree, ¿no? El Big Bang o Chicxulub, como lo titularon los mayas en el país de México. Por ahí está la teoría o está la hipótesis, evidentemente, como les comenté al inicio de la enseñanza, de que muy probablemente en la tierra preadámica es donde está el origen de los dinosaurios, y a causa de la caída de Helel, a causa de la caída de Lucifer, se extinguen los dinosaurios, porque, volvamos a repetir, no venía lento, venía a una velocidad mínima de 300.000 kilómetros por segundo desde el tercer cielo, y evidentemente no solamente fue expulsado él, sino también las demás criaturas espirituales que se le unen para dar el golpe de estado. Así que bueno, espero les haya sido de gran bendición. Falta todavía una tercera parte, la estaremos viendo el siguiente sábado. Yahweh los protege y los bendiga. Bendiciones.